Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con los triángulos otra vez, pero vamos a ver su clasificación y los elementos secundarios. Todo esto es mucha información, pero la idea es que tengamos claro cuando nos digan que vamos a utilizar algún concepto que nos puede ayudar para poder encontrar ángulos o lados de un triángulo, ¿ok? Partamos por los elementos secundarios. Ya habíamos hablado de los vértices, los lados, los ángulos interiores y exteriores, que son los elementos primarios del triángulo. Pero hay otros que se pueden construir dentro o fuera del triángulo. La primera, y creo que la más importante de todas, es la altura. La altura es un elemento que vamos a usar cuando calculemos área. Por lo tanto, es muy importante poderlo reconocer. La altura es una línea que va desde el vértice al lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Tiene que formar este ángulo de 90 grados para que sea altura, desde el vértice al lado opuesto. Solo cumple con esas dos propiedades. Va desde el vértice al lado opuesto y tiene un ángulo de 90 grados. Luego vamos a ver que para cada altura existe una base. En este caso, la altura correspondiente al vértice B tiene la base AC. Entonces podríamos decir que también es la altura correspondiente a AC o el correspondiente al lado B, como lo queramos ver. Y entonces cada uno de los lados tiene una altura correspondiente que va desde el vértice hasta ese lado, formando un ángulo de 90 grados. Las tres alturas se juntan en un punto que se llama ortocentro. Otro elemento importante son las bisectrices. Las bisectrices en realidad no son un elemento del triángulo como tal, son un elemento de los ángulos. Los ángulos interiores tienen bisectrices, que son una línea que divide el ángulo en dos ángulos exactamente iguales, ¿sí? O sea, lo divide por la mitad. Cada uno de los ángulos tiene una bisectriz y se juntan todos en un punto llamado incentro. Se llama así porque las bisectrices cumplen con algo muy particular y es que están a la misma distancia de todos los lados. Es decir, este punto está a la misma distancia de A, de C y de B, y por lo tanto es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Es decir, la circunferencia que está dentro del triángulo y que pasa por cada uno de los lados. Las simetrales son rectas en el triángulo que pasan por el punto medio de cada lado. Es decir, es una recta que divide al lado por la mitad, pero además forma un ángulo de 90 grados. Es algo así, 90 grados, y divide al lado por la mitad, exactamente por la mitad. Fíjense que esta recta no pasa necesariamente por el vértice. Podría ser que coincidiera, pero no necesariamente pasa por el vértice. Es una recta totalmente aparte, ¿ok? Y cada uno de los lados tiene su propia recta. En este caso, por ejemplo, la simetral coincide con el vértice A, pero no necesariamente tiene que ser así. También las tres simetrales se conjuntan en un punto llamado circuncentro. El circuncentro está a la misma distancia de todos los vértices y por lo tanto es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, es decir, la circunferencia que pasa por los tres vértices. ¿Y las transversales de gravedad? Las transversales de gravedad son una recta, bueno, son un segmento que va desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Es decir, similar a la simetral, pero no forma un ángulo de 90 grados. Solo divide al lado opuesto en dos lados iguales. ¿Ok? Cada uno de nuestros vértices va a tener una transversal de gravedad y las tres se juntan en un punto llamado centro de gravedad o baricentro. Y por último, tenemos las medianas. Las medianas en realidad no son un elemento como tal del triángulo, pero cumplen propiedades interesantes, por lo tanto es bueno conocerlas. Cuando tenemos los puntos medios de cada uno de los lados, cuando hablo de punto medio me refiero a la mitad de cada lado, si n, por ejemplo, es la mitad de AB, M la mitad de BC y Q la mitad de AC, las medianas son las rectas que unen estos puntos, es decir, NM, NQ y QM, ¿sí? Estas tres serían medianas, cada una es una mediana al final de cuentas.
Lo interesante de las medianas es que cada segmento que acabamos de hacer es paralelo al lado opuesto correspondiente. Es decir, el lado NM es paralelo a AC. El lado AB es paralelo con QM y BC es paralelo con NQ. Siempre eso va a ser así, ¿sí? Si tenemos las medianas, los lados que se forman son paralelos a los lados opuestos. Además de eso, tenemos que esta medida es exactamente la mitad del lado opuesto. Es decir, NM es exactamente la mitad de AC, MQ es la mitad de AB y NQ es la mitad de BC. Y por último, los cuatro triángulos que se forman en este triángulo, independiente de cómo sea el triángulo original. O sea, aunque se vea muy raro el triángulo, siempre que juntemos las medianas, los triángulos que se forman son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Significa que todos sus lados y sus ángulos son exactamente iguales. Es decir, que este triangulito es igual que este triangulito, igual que este triangulito e igual que este triangulito. Son exactamente iguales. ¿Ok? Así que esto lo hace muy interesante y que nos permite sacar mucha información. Por último, veamos la clasificación de los triángulos. La clasificación depende de la medida de sus ángulos o la medida de sus lados, dependiendo en lo que estemos poniendo el foco. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se dividen en acutángulos, que son aquellos que tienen tres ángulos interiores menores a 90 grados. ¿Sí? No importa cómo se vea, si sus tres ángulos interiores son menores que 90 grados, entonces es acutángulo. Está el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, el cual llamamos ángulo recto. Por eso el triángulo se llamaría triángulo rectángulo. ¿Sí? Los otros dos, por obvias razones, teniendo en cuenta que los tres suman 180, los otros dos, para empezar, suman 90 grados y además son menores que 90. Y por último, el obtusángulo, que tiene un ángulo que es mayor que 90 grados, ¿sí? Porque es un ángulo obtuso. Por lo tanto, ahí tenemos un triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo que es mayor que 90 grados y los otros dos serían menores que 90. Según la medida de sus lados, se dividen en equilátero, que es aquel que tiene tres lados iguales. Tres lados iguales implica tres ángulos iguales. Y por lo tanto, si tiene los tres ángulos iguales, cada ángulo mediría 60 grados, porque los tres tienen que sumar 180. Y por lo tanto, todo triángulo equilátero es acutángulo. ¿Ok? Si tiene dos lados iguales, se llama isósceles, donde el lado que es diferente se llama base. Y por último, aquel que tiene todos sus lados diferentes se llama escaleno. Ojo aquí, ¿sí? En el equilátero, todos los elementos secundarios coinciden. Es decir, en la misma recta, que es la altura, es la simetral, es la bisectriz, es la transversal de gravedad. Excepto las medianas, porque las medianas, como les digo, no es tanto un elemento secundario, pero sí tienen muchas propiedades. Pero todas las otras coinciden en la misma recta. Lo mismo pasa en el isósceles con respecto a los elementos que tienen que ver con la base. En este caso, aquí, la transversal de gravedad, la simetral, la altura y la bisectriz son exactamente la misma línea. Eso nos va a ayudar a poder encontrar elementos específicos, ¿sí? Así que es cosa de anotar y recordar ahora. Mucha información, lo sé, pero es lo que hay. Ejemplo de ejercicio. En el triángulo ABC de la figura, P y Q son los puntos medios de los lados respectivos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es falsa? Este ejercicio está editado de la PSU 2012, es el ejercicio 43. Está editado porque es parte del contenido de semejanza que todavía no vemos y por lo tanto le falta una alternativa. Pero como ahora en la PAES la cantidad de alternativas es 4 en la M1, entonces no hay mayor problema. Analicemos la información. Dice que en este caso P y Q son puntos medios. Entonces, ¿de qué elemento estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una mediana.
¿sí? Y en el caso de la mediana, recordemos que este segmento es paralelo a AB y además corresponde a la mitad de AB. Analicemos las alternativas. Dice, si el triángulo ABC es equilátero, o sea, con todos sus lados iguales, entonces QC, este, es igual a PA. Bueno, si todos los lados son iguales, entonces CB tiene que ser igual a AC. Por lo tanto, la mitad del lado también es igual a la mitad del lado, así que esta es verdadera. B dice, PQ es la mitad de AB, y eso ya lo había dicho. Siempre la mediana es la mitad del lado opuesto, por lo tanto, sí, PQ es la mitad de AB. Los triángulos QPB y PQR son siempre congruentes. Analicemos. QPB, QPB, es este triángulo de aquí. Lo voy a pintar un poquito para que veamos. Es este triangulito de aquí. En comparación del triángulo PQR, o sea, este triángulo de acá. Estos dos triángulos serán congruentes, es decir, exactamente iguales. Con solo mirar el dibujo vemos que en el caso de que el triángulo fuera así, los dos triángulos no serían congruentes, por lo tanto, este siempre ya no es verdad. Así que esta es falsa. Pero analicemos la otra alternativa porque la idea es aprender más. Dice, si R es el punto medio de AB, entonces el triángulo PQC es congruente con el triángulo PQR. Bueno, voy a borrar aquí y vamos a ver estos otros dos triángulos. Dice que el triángulo PQC, o sea, este triángulo de aquí, es congruente con el triángulo PQR, con este de acá. Y esto sí es verdad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las medianas, yo les decía que cuando esta sería mediana y esta sería mediana, porque R sería el punto medio de AB. Y en ese caso, siempre se cumple que este es la mitad de S, este es la mitad de S, por lo tanto, este coincide con S, este es común, y este es la mitad de S, por lo tanto, coincide con este. Por lo tanto, los dos triángulos son exactamente iguales. Así que esta es verdadera. Por lo tanto, tal como lo vimos recién, la alternativa correcta sería la C. Y eso es todo por hoy. Espero que haya quedado más o menos claro. Yo sé que es harta información, pero tienen tiempo para poderla anotar, tratar de recordarla. Es bueno tenerla a la mano siempre como para irla buscando en el caso de necesitarla. De tanto usarla, la vamos a aprender. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Chau, chau.